Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy comparece vía virtual aún todo lo que ya conocemos, no quiero nombrarlo para no darle fuerza, pero todo ello todavía nos impulsa a mantenernos virtuales. Ojalá que en lo posterior, bendito Dios, ya migremos y tratemos de retomar las actividades que en su momento las teníamos. Hoy comparece el doctor Galo Cabanilla, académico, vinculado de manera total, diría yo, a la actividad ciudadana, a la actividad empresarial, pero también haciendo ruido desde la plataforma ciudadana Piensa Ecuador. Ya lo hemos tenido anteriormente en Bajo la Lupa. Yo lo dije la última vez que lo entrevisté, es prácticamente un invitado fijo de la casa, pero hoy quiero exponerlo en esa otra faceta en la cual usted no solamente ha venido colaborando, muy especialmente en pandemia. Bienvenido a Bajo la Lupa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros venimos trabajando en la plataforma Piensa Ecuador, que es un espacio para vincular a los diferentes actores sociales, políticos, profesionales, educadores, etcétera, con el objeto de ir haciendo propuestas positivas, propuestas que vayan solucionando o que lleven a solucionar muchas de las problemáticas y situaciones que tiene el país. Pero no es solamente un tema de propuestas, también hay un análisis, un diagnóstico de la situación nacional. Y por eso... Quiero interrumpir, claro, doctor Cabanilla, si me lo permite. Quiero, por favor, empezar un poco y deteniéndome en uno de los principios de la plataforma Piensa Ecuador. Los estaba revisando y creo que el básico, me corregirá si estoy equivocado, señala que la intención es recuperar la fe pública. Como ese principio neurálgico de la plataforma Piensa Ecuador fue de alguna manera consensuado y en común de todos quienes en su momento iniciaron plataforma Piensa Ecuador, de quienes se han ido adhiriendo ahora y de cómo ustedes proyectan todo eso frente a decir palabras más, palabras menos, ante todo lo que el escenario ciudadano social muestra. Nuestra alternativa es esta. La fe pública se recupera actuando con transparencia para crear un nuevo orden en el cual se priorice al ser humano, se priorice la salud, la educación, el trabajo, la lucha contra la corrupción y que se reafirme los derechos que tenemos los ecuatorianos y que están en la Constitución política. ¿A través de qué? A través del fortalecimiento del poder de la gente, siendo copartícipes, siendo corresponsables. Por eso es que consideramos, luego de este caminar que hemos hecho directamente en lo social y analizando la problemática coyuntural del país, por eso hemos hecho este llamado a la unidad por la patria, que es necesario y fundamental para que se junten los esfuerzos de las mejores personas, de los mejores ecuatorianos en este objetivo. Incluso este llamado de la unidad por la patria tiene una visión y tiene objetivos puntuales, generales, sobre los cuales podemos coincidir más allá de las diferencias que podamos tener por la diversidad de criterios que siempre abona positivamente en la riqueza que tiene nuestro país. La visión de nuestra convocatoria a la unidad por la patria es la que se priorice, como decía, al ser humano sobre el capital. El gran problema que hemos tenido los ecuatorianos y que lo hemos palpado en la peor de las circunstancias como una pandemia
global y un shock a la economía, es cuando, habiendo los recursos para poder combatir adecuadamente la pandemia, comprando insumos médicos, ampliando la infraestructura, mejorando las condiciones del personal de salud, haciendo los seguimientos y los procesos necesarios para efectos de que los contagios no se expandan más todavía. En el mes de marzo, sin embargo, se permitió que la pandemia se expanda, que los contagios lleven a miles de ecuatorianos, especialmente guayaquileños, a la muerte, y en lugar de hacer de priorizar los recursos para la lucha por la crisis sanitaria, contra la crisis sanitaria, se prefirió pagar la deuda externa. Ahí hay un ejemplo puntual de la visión que estamos planteándole al país, que el objetivo y la prioridad sea el ser humano por sobre el capital. Y ahí mire usted que planteamos 4 pilares como una mesa para arrancar esta recuperación de la patria, del Ecuador. La una, el trabajo. Es fundamental poner todos los esfuerzos en construir espacios y oportunidades para que se aumenten los niveles de empleo en el Ecuador, para que se creen más empleo. Incluso nosotros, como plataforma social, hemos propuesto y hemos insistido en la política de consumir lo nuestro, y hemos puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma digital, una vitrina virtual para emprendedores ecuatorianos que está dando grandes resultados. Hay más de 300 emprendedores ya vendiendo y trabajando y superándose y creciendo gracias al apoyo que les da esta vitrina virtual para emprendedores ecuatorianos Vive. Sí, claro. Doctor Cabanillas, antes de ir al otro pilar que ustedes proponen, quiero un poco tratar de codificar el pensamiento que ustedes tienen, pese a que podría ser didáctico ya, pero quiero volverlo incluso más didáctico para que quienes nos vayan a ver y nos están viendo lo puedan entender. El pilar, uno de los pilares, uno de los principios de la plataforma Piensa Ecuador es el ámbito del trabajo. Cómo Piensa Ecuador ha ido un poco recogiendo las preocupaciones tanto del sector gremial como del sector de los colaboradores, ya hablando como tal, los trabajadores del ámbito público-privado, incluso los que están desde el ámbito informal, que no tienen en relación de dependencia, y cómo también mirar un punto de convergencia allí. Recientemente se han anunciado incluso medidas de paralización o de movilización, mejor dicho, por parte de uno de los gremios y otras fuerzas sociales allí, como es el Frente Unitario de Trabajadores, respecto inclusive a las últimas medidas tomadas en materia laboral a través de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Cómo mirar eso frente a la situación actual que demanda de nueva dinámica laboral, un nuevo instrumento normativo? Ciertamente, no sé para el concepto de Piensa Ecuador si fue suficiente el lograr que a través de una norma se establezca un acuerdo entre partes y eso solucione, por un lado, que personas salgan de desempleo y por otro lado, que quienes lo tienen, pues empujen hacia lo más que puedan, comprendiendo la situación como estamos. Doctor Cabanillas. Lamentablemente ese cuerpo legal no recoge la verdadera interpretación, o la realidad del shock económico que hemos recibido producto de la pandemia. En esa parte es fundamental entender qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. Y es que atravesamos una crisis de liquidez. Y lo que debe hacer el gobierno es generar o construir ese puente financiero para evitar caer en una crisis de insolvencia. Esta crisis de liquidez, producto de la paralización del aparato productivo debido a la pandemia, y se incluye también en el shock y en la crisis de salud. Entonces, van de la mano la salud y la economía, no hay dicotomía ahí, van de la mano, y para manejar esta crisis hay que entender bien lo que está pasando. Entonces, lo que tiene que haber hecho el gobierno es, primero, invertir
los suficientes recursos en salud, no estar pagando deuda externa, invertir en infraestructura, en insumos, en medicinas, en las diferentes provincias del país. En Guayaquil estamos en una situación en la que ya perdimos miles de personas, pero lamentablemente el contagio se está expandiendo a otras provincias. Por lo menos en Guayaquil tenemos hospitales grandes y todo tipo de atenciones, pero hay provincias que no tienen ni siquiera, o cantones que no tienen ni siquiera un centro de salud básico. Entonces ni siquiera se está registrando adecuadamente las personas que son contagiadas, peor las que mueren. Son miles de personas y hay una indolencia terrible de parte del gobierno y de las autoridades, queriendo hacer ver de que no ha pasado nada y que la pandemia ya se está terminando. Ve a Quito cómo está, recrudeciendo lamentablemente la crisis sanitaria. Entonces, el problema está en la salud y la economía tiene un problema de liquidez. Por lo tanto, mal se puede hacer, mal se puede generar cualquier tipo de política que haga que las personas, que permita que las personas pierdan el empleo, que se destruyan empleos o que el aparato económico no se reactive. Más bien, lo que se le debería dar a los empresarios para evitar que tengan que sacar a los trabajadores porque ya su negocio no está funcionando, es el apoyo necesario para que puedan cambiarse de línea de negocio, para que puedan pagar a sus empleados a través de un crédito, para que puedan invertir en un nuevo proyecto sustentable o incluso hasta en una inversión de oportunidad debido al tema de la pandemia. Entonces, la ley humanitaria, como la llaman, no satisface esos beneficios, esa situación, esa crisis, no está dando respuesta a la crisis. Da uno que otro coletazo, pincelazo, pero en realidad no está cogiendo el grueso de la crisis, no está solucionando el grueso de la crisis. Y de ahí que usted se encuentra esta serie de medidas regresivas a los derechos de los trabajadores, lo cual no está permitido por la Constitución. Y eso no debió haberse aprobado en ninguna circunstancia. Le voy a decir por qué. Porque no se puede volver estructural un cambio en cuanto a los derechos de los trabajadores que se debe a una situación coyuntural. La situación que están pasando las empresas es básicamente porque no existen las condiciones para poder trabajar por la paralización económica, pero no porque las empresas han dejado de trabajar o porque no quieren trabajar o porque el negocio es malo. ¿Acaso los restaurantes están en una mala situación porque la gente no quiere comer o ha dejado de comer? Eso no es así. Los restaurantes están en una mala situación porque estuvieron cerrados mucho tiempo, porque cuando abrieron solamente se les permite llenar el 30% de su aforo por las lógicas medidas de distanciamiento social, y al llenar ellos solamente el 30% de su aforo significa que están dejando de percibir el 70% de sus ingresos. Y por lo tanto sus gastos, sus costos tienen que ajustarse a esos ingresos y ahí comienza el problema. Entonces hay que entender que es una situación coyuntural y mal se puede aprovecharse de esta situación coyuntural para perjudicar permanentemente a los trabajadores. Esa es la actitud traicionera que estamos observando de parte de las autoridades en desmedro de los derechos de los trabajadores y que por supuesto nosotros no podemos estar de acuerdo. Las cosas hay que hacerlas bien. En este momento, como usted mencionaba, los emprendedores necesitan trabajar, pero hace rato que nosotros venimos pidiendo una optimización de la carga tributaria. En lugar de eso, se está pensando en subir el IVA a 2 puntos. Totalmente ilógico. Seguirle metiendo la mano al bolsillo a la gente. Cuando la luz, que es un servicio básico, es necesario para los ecuatorianos, para poderse mantener en casa, para poder realizar teletrabajo,
tuvieron que permanecer inclusive en sus domicilios por las medidas de contención. Y sin embargo, ni bien salen de las medidas de contención, no se reactiva el aparato económico y la propia autoridad gubernamental le pretende cobrar con creces el uso del servicio de luz eléctrica, cuando el Ecuador tiene capacidad para producir mucha más luz de la que usamos realmente. Entonces, no tiene lógica, no hay una interpretación adecuada, o no lo quieren hacer. Se necesita liquidez en el Ecuador y se ponen a pagar la deuda externa. Se endeudan con más deuda, ¿no? Para llamarla por su nombre económico, y es para seguir pagando otra deuda. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que estamos en una situación en la que las plataformas digitales son las que permiten que se desarrollen actividades básicas importantes como la educación. Y en lugar de haber arrancado con un proyecto de conectividad nacional para que los ecuatorianos podamos tener acceso de todos los niveles a esta educación virtual, por ejemplo, a la educación online, pues no se realiza eso, y más bien comenzamos a ver ecuatorianos de primera, ecuatorianos de segunda, los que pueden estudiar, los que no pueden estudiar. Entonces, esa ignorancia, esa falta de conocimiento para interpretar adecuadamente la crisis es lo que lo tiene el Ecuador muy complicado, lamentablemente. Antes de que toque ese otro principio, que es la educación, la corrupción, hay dos principios o tres principios más. Quiero cerrar estos dos principios que un poco ya usted lo enlazó con el ámbito económico. Frente a lo que está ocurriendo actualmente y las medidas que se han tomado, y un poco retomando la pregunta inicial, la recolección de información que ha hecho la plataforma Piensa Ecuador con gremios, con actores principales, entiéndase los empleadores y también los trabajadores. ¿Cuál es la propuesta frente a lo que ya tenemos? ¿Se puede primero mejorar lo que ya tenemos? Entiendo que sí, normativamente. La pregunta es, ¿habrán el capital político en el legislativo para hacerlo? Y en este momento todavía tengo mis dudas. Se las paso a usted. Lo uno. Y lo otro, ¿hay esperanza frente a lo que tenemos? ¿Cuál es la propuesta de Piensa Ecuador en ese punto? Mire, cuando no hay liderazgo, difícilmente se puede explotar algún capital político. Más allá de que claramente en la Asamblea no ha habido pues la visión de cooperar con los ecuatorianos en una situación de crisis. Ni siquiera de darle la mano a través del cumplimiento de sus tareas y de sus obligaciones, que era pues efectivamente emitir un marco legal que permita enfrentar esta pandemia y adicionalmente pues reorientar una estructura del Estado que además sea la adecuada para adaptarse a esta nueva circunstancia. Eso por un lado. Y por otro lado, Piensa Ecuador cree que sí hay alternativas, sí hay esperanza. Tenemos que aprovechar las oportunidades, pero sobre todo debemos trabajar en cada uno de los sectores económicos del Ecuador, dándoles la prioridad que requieren y la atención necesaria de acuerdo a sus propias características. Y le doy un ejemplo, mi estimado amigo. El caso del financiamiento, de los créditos que se están entregando. Está muy bien que se entreguen los créditos. Está muy bien que sean a una tasa de interés del 5% a través del Banco del Pacífico. Está muy bien usar el Banco del Pacífico como un instrumento para presionar al sector financiero privado para que baje las tasas de interés. Más allá de que el Banco del Pacífico está cumpliendo con una función que ya debieron haber cumplido en gran magnitud y que no lo han hecho la banca pública, que no ha demostrado eficiencia para ayudar a levantar a los sectores productivos, a los diferentes sectores, a las personas de la crisis. Entonces, si se da un crédito en términos generales está bien, pero no se está solucionando los problemas porque la crisis es tan particular que requiere una atención
directa de parte del gobierno. Como muestra un botón, el sector agrícola. El sector agrícola es un sector que, por ser el que cultiva los alimentos y el que nos ha mantenido pues nutridos durante esta crisis, tanto interna como externamente, tiene oportunidades, por ejemplo. Pero para que se desarrolle realmente, no solamente es cuestión de darle un crédito, sino que ese producto financiero que se crea tenga las características que necesita el tipo de cultivo, tenga acceso a agua además, tenga acceso a capacitación, tenga tecnología, acceso a la capacitación sobre esa tecnología, tenga seguridad y tenga una estructura logística que le permita que toda la cadena de producción, desde el agricultor, el industrializador, el comercializador y el exportador, puedan obtener un ingreso razonable y no se trepen los precios en perjuicio de los consumidores. Entonces, hay un conjunto de políticas públicas que tienen que implementarse en cada sector para sacarlo adelante tomando en cuenta la coyuntura. Y este tema de la capacitación es muy importante para poder entender lo que está sucediendo y aprovechar las oportunidades. Creo que lo fundamental es crear empleo y por eso nosotros hemos insistido muchísimo en esta política de consumir lo nuestro. ¿Por qué consumir lo nuestro? Porque se obtienen 3 beneficios. El primero, que la riqueza se queda en casa. Se genera una suerte de efecto multiplicador del dinero que va a generar, que va a cimentar una producción, unos ingresos para todos los participantes y de esa manera la riqueza, como le digo, se queda en casa y se reproduce en casa. Segundo, va a sostener la dolarización porque en la medida que nosotros dejamos de consumir productos importados y los reemplazamos por productos nacionales, no sale el dinero, no salen los dólares del territorio ecuatoriano y por lo tanto apuntalamos la dolarización. Y tercero, creamos más empleos, porque en la medida que nosotros comenzamos a consumir los productos nacionales, el productor nacional, el emprendedor nacional, el empresario nacional tiene que generar más producción. Para generar más producción va a requerir más mano de obra. Y eso se llama sumar empleos. Cuando conocemos claramente que se han perdido cientos de miles de empleos y se calcula que hasta fin de año se pierde alrededor de 500.000 de empleos. Entonces son políticas puntuales a través de las cuales se puede generar estas soluciones que son parte de un plan general que ya Piensa Ecuador lo ha venido divulgando, haciéndolo conocer, y por eso es que inclusive hemos generado toda una plataforma de apoyo a esta convocatoria de unidad por la patria. Aquí tengo inclusive el listado de los movimientos y organizaciones que ya se han adherido a esta iniciativa: el Movimiento Nacional Voz Ciudadana, Nuevo Rumbo Ecuador, Movimiento Acuerdo Nacional Ecuatoriano Maná, Transparencia Deportiva, Asociación de Profesionales de Cultura Física del Ecuador, Asociación de Mujeres Profesionales y Emprendedoras del Ecuador, Movimiento de Izquierda Revolucionario de Zamora Chinchipe, Nuevo Rumbo Guayas, Red de Pobladores Monte Sinaí, Club Caballista del Guayas, Movimiento Social del Guayas, Organización de Viviendas San Francisco, Asociación de Artesanos, Frente Cívico, Fundación Amigos Guayas, Fortaleza Ciudadana, Frente de Trabajadores Autónomos, Frente de Migrantes del Área Triestal de Estados Unidos y 18. Sí, y hoy justamente me comentaban, estábamos conversando que se han unido 3 más: Proyecto Integrador Turístico por los Rincones de mi Tierra de Cotopaxi, Vanguardia Revolucionaria de Loja y Unión Cantonal de Emprendedores de Quito. Entonces, en realidad hay una serie
de movimientos y de organizaciones sociales, además de personalidades que se están uniendo a la iniciativa de la unidad por la patria. Es la forma en la que podemos construir una verdadera fuerza para tomar decisiones adecuadas y contundentes para las próximas elecciones. Nosotros estamos con toda la disposición y todas las ganas y la convicción para ir a ser protagonistas en un proyecto que salve al Ecuador, que rescate al Ecuador a través del fortalecimiento del poder de la gente. Quiero hacer un paréntesis, iba a tratar un par de puntos adicionales, los principios, pero usted ha sido generoso en cuanto a abordar un poco más al detalle la plataforma ciudadana y quiero abusar de su bondad unos minutos más para abrir un poco más ello. La plataforma Piensa Ecuador, la plataforma ciudadana, por favor, de boca del líder de la plataforma, está abierta para quienes nos están escuchando. ¿Excluye o no excluye a alguien que de pronto pueda tener un pensamiento ideológico muy bien marcado, sea de la tendencia que sea, pero no sé, sabrán los fundadores de la plataforma ciudadana, por eso se lo pregunto, si excluye o no excluye a alguien con una tendencia muy bien marcada, y si en lo posterior, hablando a muy corto plazo, estos meses, surge de los propios adherentes de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador una intención mucho más radical en cuanto a incidir en la política pública. Ya no solo, mire señor, quién está al frente, ¿no? Del aparato público, entiéndase central o local. Mire señor, estas son las iniciativas. Los adherentes de Piensa Ecuador se la toman mucho más en serio y dicen, no solamente queremos entregar, queremos ser parte de eso. ¿Están ustedes de alguna manera encaminados o tienen esa visión de que si se les presenta ese reto, ustedes lo asumen y dicen, es hora no solamente de entregar insumos, sino también de subirnos a ese barco? Doctor Cabanillas. Sí, a ver, no podemos ser no podemos ser excluyentes en ningún caso en esta convocatoria de Unidad por la Patria. En ningún caso. Yo creo que la filosofía de las personas, cuando realmente creen en ellas y cuando las practican, son todas respetables, siempre y cuando se manejen dentro de un orden moral, dentro de un orden humano, lógico. La propuesta nuestra, como le dije, está basada en temas puntuales, generales, que sí los consideramos básicos y que es fundamental coincidir, ¿no? Porque si alguien tiene la visión de que el capital está por sobre los seres humanos, va a ser difícil que podamos caminar juntos, porque nosotros creemos que los seres humanos están por encima del dinero, del capital, de los intereses financieros, de los beneficios o usufructo de los grupos económicos o de poder. Entonces, ahí sí va a ser muy difícil. Pero por eso hacemos una convocatoria abierta, porque creemos que muchas personas, muchos ecuatorianos piensan como nosotros y entienden como nosotros que debemos tener esos elementos básicos, crear empleo, la salud, luego de una pandemia o en medio de una pandemia, la salud, la educación, que es lo que garantiza realmente que nuestros jóvenes, que los ecuatorianos tengamos un proceso de desarrollo y de evolución. Y finalmente, la lucha, el destierro de la corrupción. No es medias tintas, una lucha frontal contra la corrupción. Es vital, es vital. Sin eso no se puede hacer nada. Y no estoy hablando de acabar la corrupción de la noche a la mañana, porque eso sería utópico. Estoy hablando de una realidad. Entrar con una convicción de desterrar la corrupción, sabiendo que hay muchas batallas, porque perdonar la corrupción es condenar la honestidad. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que hay que ser firmes contra la corrupción
y que la mayor lucha es realmente contra la avaricia, contra la debilidad. Le pido por favor que no amplíe esos puntos porque van después de esta pregunta. Justamente iban a De tocar. acuerdo. Le pido Ahora, solamente cerrar esta pregunta si es que el reto sigo. De acuerdo, nace de sigo. los propios adherentes. ¿Están Sigo. ustedes dispuestos a asumirlo o creen de pronto que sería mucho más cooperativo? Me corregirá si estoy equivocado. Es simplemente llegar hasta el punto de diseñar toda esta política desde una perspectiva de pronto exógena y luego presentarla sin perjuicio de que la autoridad pública les diga, ¿sabe qué? Ustedes son los que la han presentado, les invito a colaborar. Bueno, en el análisis que hemos realizado nosotros y en el proceso de diagnóstico y de definición de la situación, hemos encontrado con claridad que los protagonistas de la política del sector público han mostrado negligencia e incompetencia para realizar lo necesario. Por lo tanto, en este conglomerado inmenso que se está conformando a nivel nacional, debe haber decisiones claras de poner en práctica directamente esta visión. Y para eso va a haber personas, vamos a estar personas responsables con nuestro país, dispuestos a sacrificarnos, a dar esa parte nuestra del servicio público, y creo que la mayoría de los que están conformando este conglomerado tienen esa buena disposición. Lógicamente, esto debe partir de una decisión mancomunada, conversada entre los diferentes aliados, pero por supuesto que hay una decisión de protagonizar un cambio en el Ecuador, porque hoy estamos en un abismo y si no somos lo suficientemente fuertes y valientes, con coraje, para sostener al Ecuador en esta situación de crisis y de caída y sacarlo adelante, pues las consecuencias pueden ser peores. Y los únicos que podemos hacer eso somos los ecuatorianos. Clarísimo. Está implícito. No rehuyen al reto si desde el propio cuerpo social se plantea la posibilidad, ustedes la aceptarán, entiendo yo. Doctor Cabanilla, hay otros dos aspectos y coincido con lo que usted señala respecto a estos principios que desde el aparato social son básicos para cualquier aportación al país desde cualquier frente. Pero hay dos cuestiones que ustedes le recuerdan como principios que creo que, así mismo como el aparato económico y sanitario están de la mano, también están de la mano la lucha contra la corrupción. Ustedes dicen una lucha contra la corrupción absoluta, no una lucha contra la corrupción tibia, palabras más, palabras menos, ahora lo estoy diciendo yo, y creo que eso también va encadenado con el sistema educativo. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, señaló en una reciente entrevista de que hay módulos en educación secundaria, en educación primaria inclusive, que ya se han dejado de dar, como cívica, como urbanidad, y él también esgrimía que ciertamente ello no permitiría tener un individuo plenamente cívico, pero por lo menos con conocimiento de lo que se trata frente a su actuar en la vida pública. Frente a eso, ¿cómo la Plataforma Ciudadana Piensa Ecuador ha concebido un mecanismo que consolide una lucha férrea, una lucha sin desvanecerse frente a la corrupción, cuando vemos que aparentemente por donde usted toque, en estos momentos surge un problema? Y la pregunta sería, todo el aparato jurídico, fiscal, judicial, está listo para soportar todo esto que estamos viviendo. Y por otro lado, hay un mecanismo, como le estaba preguntando hace un momento, que realmente plenice una lucha total contra la corrupción y que no tengamos todos los días situaciones que nos alertan de un nuevo caso, y más bien que tengamos todos los días situaciones que digan, este ciudadano actuó bien desde algún espacio público o inclusive privado que se está desenvolviendo. Doctor Cabanilla. Para empezar, como le decía, la lucha contra la corrupción no es una lucha de un día y se acabó. Es un proceso largo en el que hay que tener convicción, en el que hay que tener
los valores cívicos, morales, éticos, muy bien plantados, y sobre todo la valentía y el coraje para implementar los cambios, las políticas, hacer las gestiones necesarias en ese sentido. Pero sobre todo también el conocimiento, porque no es poesía o lirismo la lucha contra la corrupción. Hay que manejarla desde una perspectiva técnica, inteligente. Entonces, sobre esto hay que afectar a toda la sociedad. Hay que hacer un trabajo sobre toda la sociedad en algunos aspectos. El primero, una justicia integral para todos los casos y para todas las personas. Jamás una justicia selectiva. La justicia es para todos. Pero esto no puede llegar al otro extremo, que es la persecución política. No podemos llegar a la judicialización de la política. Hay una serie de elementos que son muy conocidos y que los operadores de justicia, a través de las leyes, deben realizarlos, las acciones pertinentes, con todas las personas involucradas, y actuar sin miramiento. Eso es lo primero. Segundo, fundamental, recuperar los estudios como parte de una matriz de desarrollo moral y ético desde el colegio y la universidad. Ese es un elemento fundamental, porque no es solamente decir qué es bueno y qué es malo. También está el estudio de la filosofía, de la ética, de por qué es bueno y por qué es malo. Y cómo voy formando mi personalidad para efectos de entender claramente en las diferentes circunstancias que se me presentan en la vida y discernir las acciones más correctas que debo tomar. Porque, mi querido amigo, la corrupción es una decisión. Usted decide cometer un acto de corrupción. Nadie se lo impone ni le llega solito. Usted lo decide. Y es ahí donde hay que trabajar. Pero también hay que hacer una campaña educativa, social, a través de los medios de comunicación, en donde se les, con un presupuesto necesario, hacer toda una serie de producciones que tengan un principio, un parámetro de edutainment, education and entertainment, o sea, educación y entretenimiento, para efecto de que las personas se abra a través de una programación, un programa que ve que le afecta o le estimula sus sentidos de pasión, de amor, etcétera, se abra y comience a entender lo que está pasando. Hay tantos, y le puedo dar un ejemplo, producciones sobre la vida de nuestros próceres o de gente muy importante que ayudó a levantar a este país desde las diferentes provincias. Tenemos tanto que contar sobre nuestro país, por decirlo, pero en general el concepto de edutainment es como la serie de Bolívar que están dando hoy en día en un medio de comunicación. Muy bien hecha, muy bien producida, que resalta los valores del gran libertador. Y eso debe inspirar a toda la sociedad, porque el trabajo es con principios y valores, y como educador se lo digo, debemos partir por ahí. El tema en las clases no es decirle solamente al estudiante no copies o quitarle la hoja y ponerle 0. El tema es enseñarle que si él aprende y él se educa, él va a ser el más beneficiado, y por lo tanto es mejor hacer lo correcto,
es lo adecuado, es lo que se debe hacer en una sociedad civilizada. El problema es la poca calidad humana de las personas que están llegando a la función pública, más allá de un palmarés de afectos y desafectos y de un palmarés básico. Estamos hablando también de la calidad humana de las personas y que ha vuelto a la política una selva de fieras que se desgarran unas contra otras. Coincide entonces, doctor Cabanilla, en las palabras del alcalde Nebot cuando anunció que no iba por alguna dignidad de elección popular ni tampoco volver a ocupar un cargo público, de que a él le repugna la forma en cómo se hace política en el Ecuador. Bueno, la forma como se está haciendo política en el Ecuador es realmente bochornosa y es de un nivel terrible. Usted se ha puesto a analizar que en los últimos 20 años todos los presidentes de la República han estado o con orden de prisión o huidos o presos. Vea qué tristeza. Y esos son los líderes que han estado llegando al Ecuador. Entonces, yo la verdad no entiendo esa parte en la que se dice que ahora la política es así. Hace 20 años, analice todos los presidentes de hace 20 años, solamente uno no está preso ni ha huido, pero tuvo que explicar muchas cosas. Pero de ahí todo el resto es a él. Yo creo que eso nos debe llamar a la reflexión como sociedad, como país, en revisar los elementos que estamos tomando en cuenta para dar un voto, para elegir un personaje y, por supuesto, debe también llamar a hacer un acto de contrición a la clase política ecuatoriana, que ha llegado a esos extremos que son realmente terribles. Y precisamente a eso, Eva, ya un poco para ir concluyendo y no quitarle más tiempo, doctor Cabanilla. Nunca. A las órdenes. Gracias, doctor Cabanilla. Encantado, como siempre, una gran conversación, como siempre. Gracias no solamente a usted, sino a todo su equipo de trabajo que se esmera para que esto sea posible. Y ojalá, un gran paréntesis, esto termine pronto para volver a hacer ruido en la emisora como lo teníamos anteriormente, del 12 de marzo. Doctor Cabanilla, sí, han abordado la plataforma ciudadana Piensa Ecuador, el aparato de políticas públicas, los principios claramente definidos. Observo que usted y los adherentes, que es los que les transmiten las ideas, la tienen sumamente clara. Pero hay una preocupación que creo que gravita frente a todo buen plan. ¿Quién elige ese plan? ¿Qué es el soberano? Y usted, al finalizar de mi comentario, usted decía que hay que también trabajar en ese frente, en ese gran frente, porque es el que termina decidiendo, eligiendo, y un poco paradójico, ¿no? Resulta que la mayoría elige mal y los posteriores se están quejando por ese mal. ¿Cómo trabajar desde la plataforma ciudadana Piensa Ecuador y cuáles han sido esas ideas que les han nutrido a ustedes como elementos ciudadanos? Y digo ciudadanos porque la plataforma Piensa Ecuador es de ciudadanos. ¿Cómo le han nutrido en virtud de también trabajar en ese frente para impulsarlos a una formación también plena y que mañana más tarde todo buen plan impulsado por ciudadanos que más allá de que se quieran embarcar o no en la ejecución del propio plan, lo estén vigilando para que se cumpla al menos? Quienes tengan el poder de decisión, que son los votantes en las urnas, puedan elegir correctamente lo que se está proponiendo para que primero mañana, insisto, no se tienda a realizar una reclamación, porque ellos mismos tuvieron, y me incluyo también como votante, y lo incluyo también a usted como votante, dimos ese voto, probablemente nos pudimos haber equivocado, pero probablemente o no revisamos bien la situación, o quien nos presentó el plan no nos estaba explicando bien, doctor Cabani.
Es necesario que los ciudadanos seamos informados, seamos copartícipes, seamos corresponsables de lo que está pasando en el Ecuador para poder actuar positivamente, para poder tomar las acciones necesarias para este cambio urgente que requiere el Ecuador. Yo creo en el Ecuador, yo tengo esperanza, creo que hay muchas alternativas. Pienso que tenemos el talento de los ecuatorianos en las manos, solamente para hacerlo funcionar. Se necesita realizar la gestión pública adecuada, técnica, científica, que se oriente a mejorar la situación de todos. Y para eso los ecuatorianos debemos estar conscientes que no podemos esperar tener otros resultados o mejores resultados si seguimos haciendo lo mismo. Es necesario cambiar, es necesario darle la oportunidad a estos cuadros de profesionales, de personas que no han vivido en la política, pero que sin embargo tienen esa vocación de servicio y que se han esmerado en realizar sus propias tareas en lo particular o en lo institucional de una manera correcta, de una manera productiva, de una manera exitosa. Eso es lo que debemos propugnar. Creo que el Ecuador, como le digo, tiene esperanza, tiene muchas oportunidades, hay alternativas, y fortaleciendo el poder de la gente y reafirmando nuestros derechos, vamos a cambiar a este país, vamos a sacarlo adelante, porque solamente los ecuatorianos rescatamos al Ecuador. Si yo le pido a Galo Cabanilla que pueda, como ciudadano, desde este espacio, poder realizar una invitación a quienes nos van a ver y quienes nos están viendo ahora, a integrar un espacio en donde, de lo que usted me ha comentado y lo que he podido revisar, lo que se busca es consolidar una macroidea nutrida de un consenso común y colectivo, abierto y democrático. ¿Cómo usted invitaría? El Ecuador debe ser nuestro objetivo, y salvar al Ecuador, rescatar al Ecuador, es la principal tarea que tenemos en este momento de crisis. Los únicos que lo podemos hacer somos los ecuatorianos, y para eso tenemos que unirnos. Por eso convocamos a una unidad por la patria, para que juntemos todos nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, nuestros talentos en el beneficio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra sangre. Solo ahí vamos a poder dilucidar cualquier inconveniente que tengamos, cualquier diferencia, porque como yo siempre digo, en la diversidad está la riqueza. Eso que podemos creer una diferencia es posible que sea un complemento para generar una fuerza mayor. Y esa es la convocatoria que estamos haciendo los ecuatorianos, y a la que ya están acudiendo, como les mencionaba, muchas organizaciones, día a día. Y estoy convencido y seguro que la nobleza de los ecuatorianos, esa capacidad, ese corazón grande que tenemos los ecuatorianos, ese coraje y valentía, nos va a llevar por el rumbo de esta unidad para rescatar al Ecuador, para cambiar al Ecuador, para darle un horizonte mejor a nuestro país, a nuestras familias. Usted ya lo ha dejado claro, pero quiero un poco subrayar aquello. Y pongo un caso hipotético. Si mañana más tarde algún líder nacional o algunos líderes nacionales tocan la puerta de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador, y bien, o los invitan a participar en el proyecto que ellos impulsan, que podría tener varios puntos en común, o bien les brindan un espacio mayor, o inclusive mejor,
les dicen, nosotros les apoyamos respecto a toda la adherencia porque consideramos que los principios que ustedes muestran y cómo ustedes se han comportado, gente decente, gente de integridad, con una familia honorable, etcétera, nosotros confiamos y nos identificamos con ustedes. ¿Piensa Ecuador dará ese paso? Piensa Ecuador es incluyente. Lo que menos podemos ser en este momento es excluyentes. Creo que debemos anteponer, como digo, pequeñas diferencias con tal de estar de acuerdo en estos grandes principios, en esta gran visión que debemos tener por el país. Yo creo que todos somos ecuatorianos, somos hermanos, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier pensamiento. Siempre y cuando esta visión, estemos de acuerdo con esta visión, teniendo una convicción clara en los principios y valores morales y éticos que deben de respetarse. Clarísimo. Solo algo más, y lo aprovecho por su experiencia de educador. ¿Piensa Ecuador ha planeado algún tipo de modificación, por decirlo de manera didáctica, en el sistema de educación superior ecuatoriano? Lo que tenemos es necesario, ciertamente será suficiente para Piensa Ecuador. Hay que mejorar sin duda alguna este desafío de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Creo que ha empujado a todo el aparato universitario a mirar una variable que estaba ahí en su momento, que los anglosajones y los europeos la venían comentando desde hace mucho tiempo, y probablemente acá se está dando algunos pasos, pero no nada en concreto todavía. ¿Piensa Ecuador ha planeado algo allí? Por favor, brevemente, doctor Cabanillas. Muchísimas cosas, y como muestra un botón, número uno, la tecnología educativa. Es fundamental que todas las universidades, en especial las del sector público, adopten una metodología de educación online, porque más allá de que va a seguir habiendo en un momento dado la educación presencial, la educación online y las tecnologías educativas vinieron para quedarse. Y por lo tanto no pueden seguir retrasadas ninguna de las universidades, menos las públicas. Las públicas deben ser la punta de lanza, deben ser las que den el ejemplo a todas las universidades privadas, etcétera, de cómo llevar adelante las nuevas metodologías educativas. Por un lado. Por otro lado, fundamental integrar a la universidad, a los gobiernos locales y gobierno nacional y la empresa en este triángulo virtuoso por medio de los departamentos de investigación que tienen las universidades, así como las áreas de vinculación con la comunidad, con la colectividad. Entonces, esos son dos elementos, por ejemplo, fundamentales para el cambio en mejorar la universidad. ¿Y en el aparato institucional? En el aparato institucional yo creo que es importante revisar los procesos, por ejemplo, para la asignación de cupos a los bachilleres. Hoy por hoy las universidades tienen solamente oferta para el 50% de los bachilleres que se gradúan anualmente. La universidad debe darle opciones al 100% de bachilleres en las carreras que los bachilleres quieran estudiar, no imponerle carreras. Eso es totalmente contradictorio con un proceso de desarrollo de un joven. De esa forma hay que establecer diferentes modalidades y por lo tanto un orden institucional mucho más moderno que le permita a la universidad cumplir con todos los requerimientos de la sociedad. Gracias, doctor Galo Cabanilla, educador vinculado con el aparato social, con el aparato empresarial, y quien está liderando, y no digo solamente él, sino todos quienes de alguna manera han contribuido a la concepción de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador, que lo ha dejado en claro, entre otras cosas, que se van adhiriendo de a poco voluntades, personalidades y demás. No será la última entrevista sobre la plataforma Piensa Ecuador, sin duda alguna, con el pasar del tiempo va a haber algunos otros cambios. Le agradezco no solamente su gentileza en el tiempo, he tratado de abarcar todos los puntos, creo que no se me ha quedado nada, y lo que sí lo comprometo a que por favor pudiera de alguna manera
todo lo que se vaya haciendo desde la plataforma Piensa Ecuador, yéndolo socializando en virtud de que no solamente puedan recogerse esas iniciativas, sino también, ¿por qué no?, a llevarse a cabo. Y qué mejor manera que quienes las crearon, que son los autores. Nuevamente, gracias, doctor Galo Cabanilla, por la oportunidad de hablar sobre plataforma Piensa Ecuador. Y bendiciones. Un gusto, buenas noches también, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, de igual manera. Así que, Chao, chao.